Listo, muchas gracias por regresar. Vamos a la última clase, a la última hora. Estamos resolviendo ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuya característica principal es que la aceleración es constante. Eso en alguna parte del problema debe decir. El segundo ejercicio dice lo siguiente. Un tren viaja a razón de 120 kilómetros sobre hora. Ponemos datos. La velocidad inicial es igual a 120 kilómetros sobre hora. Aplica los frenos produciendo una desaceleración. A de aceleración es igual. Como dice, aplica los frenos, hay una desaceleración, va a ser negativa. Desaceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. 5 metros sobre segundos al cuadrado. Pues acordarse, en el momento que aplica los frenos hay una desaceleración. Con esta información calcular. Si yo aplico los frenos, en algún momento él se va a detener. La bicicleta, el auto, lo que sea, pues la velocidad final ahora va a valer cero. Incógnitas. El tiempo en que se detiene el tren. Entonces, literal A, tiempo, T igual incógnita. Literal B, la distancia con respecto al punto de frenado. D de distancia incógnita. Entonces aquí tenemos la siguiente situación, que la aceleración esté en metros sobre segundos al cuadrado. Aquí estaría el sistema internacional. Lo que no ocurre con esta velocidad inicial de kilómetros sobre hora. Primero hago esa transformación. 120 kilómetros sobre hora. Esta misma línea me sirve para alargarle y poder hacer su transformación. Primero, 1 kilómetro. El kilómetro debo ponerle en el denominador, vale 1000 metros. Y una hora, en cambio la hora tiene que ir al numerador porque acá está como denominador. Una hora vale 3600 segundos. Simplifico. El kilómetro del numerador con el kilómetro del denominador. La hora del numerador con la hora del denominador. Puedo eliminar estos dos ceros con unos dos ceros del numerador. La operación que me queda es 120 multiplicar por 10. Eso me va a dar 1200. Y si esos 1200 divido para 36, el resultado que obtenemos es 33,33333, con dos cifras decimales, 33,33 metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Pongo acá entonces 33,33 metros sobre segundos. Solución. Los parámetros: distancia, aceleración, velocidad y tiempo. ¿Qué me pide calcular en la parte A? El tiempo. Esa es la incógnita. La distancia. En ninguna parte de los datos tengo la distancia. Por lo tanto, ese es el parámetro que yo no le voy a hacer intervenir porque no tenemos la distancia. Analizamos ahora con la velocidad.
Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final. Este es un dato. La aceleración, tenemos un dato. Una fórmula donde no interviene la distancia es la primera. Ya debemos ir recordando cómo era. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es la primera fórmula del cuadrito. ¿Qué necesitamos nosotros? Despejar el tiempo. Como el tiempo está al lado derecho, pasémosle al lado izquierdo. La velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, esto va a ser igual a la velocidad final. Cambié los dos términos del segundo miembro y le puse en el primero, y el primero le puse el segundo. Ahí no hacemos cambio de signos. Solo el término que contiene la variable, es decir, el tiempo A por T, es igual a la velocidad final. Esta velocidad inicial que es positiva pasa con signo negativo, menos v sub 0. T de tiempo va a ser igual velocidad final menos la velocidad inicial, y la aceleración, que es un producto, pasa a ser un cociente. T de tiempo va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad final? 0. Menos, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 33,33. Sobre, ¿cuánto vale la aceleración? Menos 5. El tiempo va a ser igual. 0 menos 33,33 menos 33,33 dividido para menos 5. El tiempo va a ser igual. Menos dividido para menos me da más. 33,33 dividido para 5 me da 6,66666. Aproximando a dos cifras decimales, 6,67. Acordémonos de la unidad que decíamos del tiempo. El tiempo viene expresado en segundos. Primera respuesta. Ahora, necesitamos el cálculo de la distancia. Nuevamente los parámetros. La distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Me pide que calcule la distancia. Aquí le ponemos la incógnita. ¿Conocemos nosotros la aceleración? Sí, conocemos la aceleración. Menos 5. Puede ser un dato. ¿Conocemos la velocidad? Sí, conocemos la inicial y la final. Conocemos el tiempo. Acabo de calcular el tiempo, 6,67. Entonces yo, cualquiera de los parámetros, ahora puedo elegir en que no haga intervenir uno de ellos, ya que todos conocemos. Por ejemplo, no quiero que intervenga la aceleración. Si no interviene la aceleración, esta es la segunda fórmula. La segunda fórmula es d de distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo. Pero sabemos que la velocidad final vale 0. De una vez aquí, esto vale 0. Y me va a quedar, ya reemplazando, d de distancia va a ser igual. La velocidad inicial, 33,33. Esto dividido para 2 y multiplicamos por el tiempo, 6,67. 33,33 multiplico por 6,67 igual, y eso lo dividimos para 2. La respuesta de la distancia sale 111,16. Como es una distancia
eso viene expresado en metros. La segunda respuesta y la primera respuesta. ¿Qué sucedería si es que yo no hago intervenir otro parámetro? Vamos a resolver la parte de la distancia de otra manera. Pongámosle con otro color para que solo usted vea que no hay problema. ¿Qué parámetro no hacer intervenir? Otra manera. Pongo distancia, aceleración, velocidad y tiempo. Lo que me estaba pidiendo, hagamos cuenta, decía que no conozco la distancia. La aceleración era un dato de menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Este es un dato. La velocidad es un dato inicial y final. Pero ¿qué tal si yo digo a esta no le hago intervenir? A la velocidad. Y el tiempo, que también es un dato. Una fórmula donde no interviene la velocidad es la número 3. La tercera fórmula es d de distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. D de distancia va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 33,33 Tengo que ponerme a ver, ya sé por ejercicio en la casa. el tiempo que calculamos, 6,67 Todavía está en el primer caso. Hay que más hacer una de un ella y a ver si- medio. Hay un micrófono encendido, ayúdeme silenciando, por favor. Por la aceleración, ¿cuánto vale la aceleración menos 5? Y esto por el tiempo al cuadrado, es decir, 6,67 al cuadrado. D de distancia va a ser igual. Multiplico 33,33 por 6,67 es igual 222,31. Más por menos menos. Primero el 6,67 al cuadrado, igual. Eso le multiplico por 5, igual. Y lo dividimos para 2. Respuesta 111,22. D de distancia va a ser igual. Restamos 222,31 menos 111,22 me da un resultado de 111,09 metros. Si comparo esta respuesta, hay una pequeña variación en las cifras decimales, mas no en la cantidad entera. 111, 111. Aquí es 0,9 y acá es 16. Eso no hay problema. Estamos viendo que la fórmula que yo aplique, no importa cuando usted tiene todos los parámetros, usted elige quién no intervenga. Aquí no se hizo intervenir la aceleración, acá yo no hice intervenir la velocidad y lo mismo podría no hacer intervenir al tiempo. Pero ahí vemos que sale exactamente lo mismo. Hágale la capturita, por favor. Y vamos a hacer 2, 3. Un hito más, creo, y con eso estamos finalizando ya. Ya. Voy a hacer la explicación del siguiente ejercicio
en el módulo. Aquí estamos en el ejercicio número 3. Dice, dos automóviles están separados 150 metros uno delante del otro. Parten del reposo simultáneamente y en el mismo sentido, el primero con una aceleración de 8 metros sobre segundos al cuadrado y el segundo con una aceleración de 12 metros sobre segundos al cuadrado. ¿En qué tiempo el segundo automóvil alcanza al primero? ¿Cuáles son los datos? Hay una distancia de 150 metros. Como me dice que parte del reposo, la velocidad inicial vale cero para cada auto. Simultáneamente y en el mismo sentido, el primero con una aceleración, la aceleración 1, 8 metros sobre segundos al cuadrado. El segundo, aceleración 2, 12 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué nos pide? ¿En qué tiempo el segundo automóvil alcanzará el primero? Incógnita T de tiempo. Ya tenemos los datos, tenemos la incógnita, un pequeño esquema. Entonces aquí dibujamos un primer vehículo, un primer automóvil. Luego, más adelante, un segundo automóvil. Esta primera distancia representa los 150 metros. Dice, parten del reposo y en el mismo sentido. Entonces, los dos ahora van hacia el lado derecho. El primero con una aceleración. Como el primero lleva una aceleración de 8, el segundo lleva una aceleración de 12, entonces va a haber un momento en que en algún momento se encuentran, que aquí se ha ubicado este punto como referencia, que ahí tal vez se van a encontrar los dos. Desde el segundo automóvil hacia donde se encuentran, llamamos X. Calculamos primerito la distancia de cada uno o de cada auto al punto de encuentro. O sea, aquí ha variado nada más, ¿no? Yo pongo distancia, aceleración, velocidad y tiempo en el mismo orden de la tabla. Pero aquí pone velocidad, distancia, tiempo, aceleración, eso no importa. ¿Qué queremos encontrar? La distancia, entonces, incógnita. El tiempo es un dato, la aceleración es un dato y no le hago intervenir la velocidad. ¿Por qué no hago intervenir la velocidad? Porque solo tengo la velocidad inicial. Debo tener las dos para que pueda intervenir la velocidad. La tercera fórmula, d de distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como parte del reposo, decíamos que la velocidad inicial vale cero. Reemplazando o todo ese término se hace cero, d de distancia es igual a un medio de at cuadrado. Para el automóvil 1, d de distancia, distancia 1 es igual a un medio de aceleración 1 por tiempo al cuadrado. ¿Qué representa la distancia 1? La distancia 1 es la x, desde aquí, x. Un medio, la aceleración que valía 8 por el tiempo al cuadrado. 8 dividido para 2 a 4, x es igual 4t cuadrado, primera ecuación. Para el automóvil 2, d2 es igual a un medio de a2t cuadrado. ¿Cuánto vale d2? D2 en cambio ya es 150 más x. Desde aquí, 150 más x. Eso representa la d2. Es igual a un medio, la aceleración vale 12 y el tiempo al cuadrado. 150 más x se mantiene igual 12 dividido para 2, 6t cuadrado. Segunda ecuación. Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, la ecuación 1 ya está despejado x. Donde haya x reemplazaré por 4t cuadrado. Entonces, 150 más x. ¿Cuánto vale x? 4t cuadrado. Igual 6t cuadrado. 150 es igual, agrupamos los términos que tienen t cuadrado. 6t cuadrado, el 4t cuadrado viene con signo negativo, menos 4t cuadrado. 150 es igual, 6 menos 4, 2t cuadrado. Despejando t es igual, 150 dividido para 2. Como es t cuadrado, se ha sacado la raíz. El tiempo representa 8,66 segundos.
Y esa es la respuesta que pedía solo el tiempo ahí. Creo que con eso suficiente para lo que hemos avanzado.